Bueno, entramos en un tercer bloque en el que hablaremos de retos y amenazas de la democracia. Yo además empezaría, Carmen, por ti en este caso, porque nos cuente qué amenaza ha habido. Eso, qué amenaza ha habido a lo largo de estos 50 años que empezamos a celebrar ahora. Y después yo diría que, bueno, ¿cuáles son los riesgos actuales? Las falsas noticias, la polarización que se está produciendo entre los dos bandos, digamos, generales, la abstención como uno de los problemas que puede ser importante como tal, y un último planteamiento que yo preguntaría es cómo afecta la tecnología y las redes sociales a este funcionamiento democrático en el que llevamos ya un tiempo determinado. Carmen. Bueno, yo, por mi experiencia personal, pues evidentemente he pasado de unas amenazas a otras. Las primeras amenazas fueron militares, es decir, que nosotros vivimos lo que fue el golpe de Tejero intentando revertir la democracia. Pero no solamente ya una vez que superamos aquel, yo hice luego varias campañas electorales con ruidos de sables, decíamos entonces, es decir, que no teníamos claro cómo iba a acabar aquello. Entonces ahí hay unas amenazas reales que gracias a Dios hoy día ya ni existen y nos parece, lógicamente, y además me parece maravilloso que los alumnos estudien en los libros de historia, que pasaba en aquella época cuando ya han transcurrido 40 y tantos años. Evidentemente, ¿eso quiere decir que la democracia no tiene ahora mismo otro tipo de amenazas? Claro que tienen. Son mucho más sutiles, pero mucho más peligrosas, o por lo menos yo las siento como más peligrosas. En estos momentos, para mí, las redes sociales, como una jungla, descontroladas, me parecen un peligro tremendo para la democracia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y sobre todo gente joven, que ya no se informa por los medios tradicionales, no se informa por la radio, no se informa por la televisión, mucho menos por los periódicos. Entonces, su fuente de información son las redes sociales. Y las redes sociales están funcionando sin reglas. Y eso llegan mensajes muy directos, muy sencillos. Cuando los grupos que tienen mayores dificultades, porque tienen precariedad en empleo, dificultades para hacer un proyecto de vida, se encuentran con estos mensajes sencillos que le dan unas respuestas fáciles a temas muy complejos, que no van a tener esas respuestas tan fáciles, pues es muy fácil caer en los extremos. Y luego el debate, que debería ser sosegado, tampoco es sosegado, porque la polarización ha metido en las trincheras a todo el mundo, no solo a los partidos políticos. Los medios de comunicación están instalados en una trinchera, absolutamente, los analizan. Los debates políticos, antes de que empiecen a hablar, tú ya sabes qué va a decir cada uno, porque sabes perfectamente en qué sistema están alineados. Ya no se intercambian pareceres, ya no se profundiza en ningún tema. El que más grite, el que lance el eslogan más agresivo, es el que va a llegar más. Y esta polarización, evidentemente, está calando en el electorado y es muy peligrosa. Yo estoy totalmente de acuerdo otra vez con Carmen. ¿Qué os voy a decir? Yo, una de las amenazas que sí he vivido, ¿no?, es como la independencia, ¿no? Se puede considerar una amenaza, ¿no? Es una de las cosas que a mí me preocupa, ¿no? Cuando la independencia de Cataluña, por ejemplo, no sé si a mí me lo parece, pero ahora se habla menos de eso, ¿o creéis o algo? ¿O es que yo no estoy tan informada también? Eso es una amenaza de la cual a mí me preocupa. Con respecto a lo de las redes sociales también creo, al igual que está ayudando mucho, también creo que fundamentalmente perjudica, por lo que decíamos y hablábamos, ¿no? Ahora hay muchos canales de televisión donde cada uno da su opinión, pero ya no es su opinión, ya es esto es porque es así, sin corroborar, digamos, la información. Entonces, si yo me creo lo que esta persona está diciendo sin una fuente verídica, cada uno puede pensar lo que quiera, perfecto, pero que sea una fuente fiable, ¿no? También. Entonces creo que las redes sociales hacen muchísimo daño. Pues yo, a ver, empezando por amenazas veo muchísimas. En
neoliberalismo voraz y exacerbado está arrasando con todo. Tenemos el cambio climático, tenemos que las ciudades, Cádiz es un gran ejemplo de ello, se despueblan porque hay muchas casas sin gente y mucha gente sin casas. Tenemos que la España rural sigue abandonada, la soledad, la individualidad, las fake news que ya las hemos comentado, no dejan de crecer, la polarización, pero todo viene de ahí, del capital, del neoliberalismo. Las redes sociales pertenecen a grandes magnates de las comunicaciones, en este caso, que ¿cuál es su fin? Ganar dinero. ¿Cómo? Polarizando a la sociedad. Y creo que esas amenazas, si bien son complicadas de afrontar o de enfrentar, podemos hacerlo. ¿Cómo? Combatiendo lo que nos proponen. Se está perdiendo la comunidad, se están perdiendo los vínculos comunitarios, se están perdiendo las redes vecinales tan importantes en los años 70, ¿no? Y en los años 80. Y tenemos que tejer esas redes, tenemos que luchar por nuestros barrios, tenemos que luchar por nuestros mayores, tenemos que luchar por los derechos que han conseguido nuestros antepasados. Y esas son, creo, las amenazas. En cuanto a las redes sociales, pues sí, están ahí desinformándonos y como comentaba Carmen, hay que leer el periódico, aunque también hay que leer el periódico y escuchar la radio de forma crítica, porque el periódico está pagado también por alguien con mucho dinero, no se nos olvide, pero ahí es donde hay que escarbar. Tenemos que generar pensamiento crítico frente a todas las propuestas baratas, en mi opinión, que se nos están ofreciendo, ¿no? Oye, perdonadme que yo me meta en el tema, pero me llama la atención que hay un tema que no habéis sacado, y es el deterioro de las figuras de los políticos que nos gobiernan y que nos están, digamos, moviendo, que yo creo que eso también desafecta mucho del consenso de la democracia, ¿no? Quizás deberíamos de tocar el tema, ¿no? Es cierto que cuando se atacan como se atacan, y no hay más que escuchar los insultos que hay en el Congreso todos los días para deshumanizar de alguna manera al político que tienes en contra, yo creo que ahí se está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque ese es el comienzo de cualquier dictadura. De alguna manera, mismo que la política no sirve. Los políticos que están ahí, todos son, vamos, lo peor que puede encontrar una sociedad para llevar a las alturas. Hombre, pues claro, luego dice, va a llegar el gran Salvador. A mí me parece que todo esto es un magma muy peligroso, del que tendríamos que tomar más conciencia y empezar, como decías, a despertar mucho más el espíritu crítico, porque no lo hacemos. Entonces nos quedamos ahí quietos y que lleguen los mensajes que me interesan, porque además ya la gente busca los mensajes que son más acordes con sus ideas. Y entonces se quedan centrados cada uno en su pequeño rincón, escuchando lo suyo para polarizarse un poco más y no tener que hacer ningún tipo de crítica, porque ya me están contando lo que yo quiero escuchar. Entonces a mí me parece que todo esto junto es un riesgo que estamos corriendo en estos momentos. Es que es lo que comentaba Carlos, ¿no? El fin primero y último de la antipolítica es desprestigiar la política. Si quienes de verdad hacen política entran en ese juego, en el juego del barro, en el juego del insulto, en el y tú más, pues forman parte también de ese desprestigio. ¿Qué pasa? Que quienes de verdad hacen política luego también son criticados por las redes sociales, por la desinformación. ¿Por qué? Porque interesa. ¿Cuántas veces nos escuchamos? Y sobre todo hoy día, es que todos son iguales. Y tenemos que estar ahí diciendo, no, perdonen ustedes, pero todos no son iguales. Pero la imagen que se quiere es, todos son iguales, para que luego venga alguien, y siento dar nombres, porque no es el caso, pero venga una presidenta de la Comunidad de Madrid a decir que vivimos en dictadura, cuando la dictadura no es, precisamente esto no es una dictadura, ¿no? Y ese es el fin de la antipolítica. Todos los políticos son lo mismo, la política no vale para nada, vótame a mí que yo lo solucionaré. Y no, hay que votar, pero también hay que participar.
Yo ahí no sé si estoy un poco en contra de lo que piensa, en el sentido de yo como persona joven, ¿vale? Lo que pongo en la tele es cada uno peleándose por lo suyo y a ver quién puede más. Cuando a mí eso en realidad no me interesa. A mí lo que me interesa es unirnos todos por el bien de todos los demás y todos estaremos bien, ¿no? No que cada uno tira para su parte a ver quién es el que gana. No sé, un poco... Yo creo que la política del consenso que hubo en el momento de la transición democrática fue fácil. Y fue fácil porque se trataba de momentos de debilidad. Y frente a la debilidad, todos se unían para un fin común, que era conseguir la democracia. Y entonces era muy fácil el consenso, porque la finalidad era compartida, porque frente a las amenazas de las que hemos hablado, la debilidad era una realidad, con lo cual lo que nadie quería era debilitar lo que había, y entonces los consensos fueron fáciles. Pero yo creo que esa palabra que parece que está hasta desnostada, porque ya se ha llegado a unos extremos que no se puede hablar, yo creo que en temas capitales deberían ser capaces los partidos políticos. Y uno de los temas capitales para mí es este, que decíamos, mire usted, no podemos desprestigiar una actividad que es fundamental para mantener la democracia, que son partidos políticos, que es participación política, y dejarnos de cosas como las que comentaba hace un momento. No podemos decir que estamos en una dictadura, que poco menos que al frente del gobierno hay un capo, que al otro lado, es decir, miren ustedes, no sabemos con lo que estamos jugando, y los que venimos de épocas donde nos hemos jugado muchas cosas, somos más conscientes de los riesgos que con esta alegría viven generaciones que no tienen inconveniente en decir lo que sea y trasladar a una población que a veces está cansada, que como decía aquí el compañero, tiene demasiados problemas, y cuando tú tienes muchos problemas porque no tienes acceso a una vivienda, porque tienes dificultades para llegar a fin de mes, porque los sueldos son muy precarios, pues esos mensajes simplistas que les pueden llegar, y miren ustedes, es que estos no son capaces de resolver eso, y ellos dicen, pues es verdad, no lo están resolviendo, pero aquí llegamos los salvadores de la patria, que podemos resolverlo todo con una facilidad. Y claro, es un mensaje que cuando estás viviendo con muchas dificultades, cala mucho. Y esas dificultades yo he visto en media Europa cuando he viajado, de cómo la extrema derecha ha ido cogiendo y cogiendo fuerza en caladeros que siempre habían sido de la izquierda, pero que ante dificultades en la vida normal, pues la gente tiende a darle el voto de confianza a aquel que le da soluciones a todos sus problemas. Yo, por responder a la compañera, creo que se puede, pero hay que quitarse del partidismo, hay que quitarse de las siglas y hay que hacer política de verdad. Se ve en muchos sitios, en mi pueblo, un pueblo de menos de 5.000 habitantes, en el que solo hay dos partidos, PSOE y PP, el alcalde que está gobernando ahora va a por los 12 años y era o votas a uno o votas a otro, pero ha logrado el consenso de una gran parte de la población. ¿Por qué? Porque se ha dejado de siglas y ha hecho política por y para el pueblo. A gran escala es mucho más complicado, pero ¿cuáles son los problemas? No hay vivienda. Si hay vivienda, pero está vacía. La economía va de aquella manera. Salarios muy precarios y hay que combatir porque los trabajadores y las trabajadoras tengan sus derechos bien plenos. Avance del feminismo, frenar el fascismo, desinformación, combatirla. Sabemos el cambio climático que está acabando con todo. Sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, hay que dejar esos intereses partidistas y políticos porque se puede. Pacto de Estado. Sé que no es tan difícil. Pacto de Estado y dejar la antipolítica del y tú más y a ver quién es más tonto. En eso entonces estamos de acuerdo. Vamos a de qué color político sea quien sea y vamos a ir a favor de todo, para que todos esos problemas pues podamos contribuir a una solución.